a... Ahí estamos. Bueno, listo. Ahora sí. Ya estamos grabando y les decía, hice un resumen del apunte sobre organización Steel. Y bueno, de 80 y pico de páginas, 85 páginas, fue reducido a 33, de las cuales hay muchos cuadros. Pero bueno, me pareció oportuno comenzar la clase de hoy con esa aclaración y mostrarles un poco cómo es esa historia. ¿Están viendo el aula? Sí, el campus, profe. Perfecto, bárbaro. Eh, yo entro a materiales. Acá tenemos el parcial para el 9 de junio. Tienen la bibliografía, las organizaciones TIL y tienen evolución del mundo. Bueno, tienen liderazgo, el conflicto en las organizaciones, motivación, entorno organizacional, responsabilidad social empresaria, la evolución del mundo y de la organización y las organizaciones TIL. Entonces, vamos a ver la Organización del Mundo, estaba por acá arriba, si mal no recuerdo, la visión, bueno, en el apunte dice la visión del mundo, no la organización, ya vamos aclarando algunos puntos. Estoy abriendo el apunte y lo más importante, obviamente no vamos a ver todo, pero esto ya un poco lo habíamos visto, la evolución del fenómeno organizacional, la evolución de los paradigmas y sus efectos. Esto ya vamos a empezar a ver, esto no lo vimos, lo vamos a empezar a ver hoy. Está en el libro de Frederick Lelou, ya lo hemos visto su reportaje en la clase anterior. Entonces van a encontrar toda la serie de descripciones de las cosas que vamos a empezar a ver en el día de hoy, en este mismo apunte, eh, y que yo les voy a aclarar los puntos más importantes. Digo esto para que tengan una orientación. Este es un apunte de 30 y pico de páginas, en la coexistencia de los modelos, es decir, los distintos estados de conciencia que vamos a ver hoy, la coexistencia de esos a lo largo del tiempo. Es decir, acá, no sé si alcanzan a observar, acá dice hace 100.000 años, es decir, que prácticamente comenzamos a estudiar las organizaciones profundamente hace un siglo y pico. Vamos a suponer 2 siglos. Vamos a suponer que hace 2 siglos que estamos estudiando las organizaciones. Bueno, el, el autor comienza de hace 100.000 años. 100.000 años. Por supuesto que estos dos primeros estadios de conciencia los vamos a ver para conocerlos, pero no van a ir al parcial porque, bueno, la idea del parcial es que vayan a aquellos puntos que hacen a las organizaciones. Eh, Después habla sobre los estadios y su desarrollo. Después habla de la evolución del management, en distintas etapas del año 1910. Fíjense que esto empezó en el siglo XX, el fortalecimiento de la estructura, el refuerzo de la productividad. Esto es un tema como para que lo tengan. Yo no voy a ir a preguntar ahí, no voy a ir a preguntar ahí, o sea que nadie lo va a mirar, pero no importa. Para que lo tengan y puedan observar cómo fue evolucionando y donde hoy, a partir del 2010, estamos en la digitalización y yo diría que a partir del 2020 esa digitalización, bueno, no digo que ha finalizado, pero se ha profundizado mucho y está trayendo un
un gran cambio en nosotros, los seres que habitamos este planeta, y, y en las organizaciones en particular también. La evolución del concepto de la industria, esto ya lo hemos visto, el concepto 4.0 que también lo hemos visto, y una conclusión. Esto es en lo que hace al primer apunte, que tenemos un nombrecito cambiado, que está en visión del mundo, es el apunte número 1, el visión del mundo. Lo que cambió, y fíjense que fue cargado hace 4 horas nada más, son las organizaciones TIL. Yo le puse resumen por si bajaron el otro archivo y pueden bajar este sin inconveniente. En este archivo eh, tienen el comienzo de este archivo, que es importante que lo sepan. Van a encontrar lo que nosotros vamos a ver hoy sobre las organizaciones. Es decir, a cada estado de conciencia, vamos a ver bien esa historia de estado de conciencia, le corresponde una evolución sobre cada uno de los estados de conciencia. Hizo un aporte a la evolución del concepto de organización. Los vamos a ver, y bueno, esto es, ustedes lo tienen, los 4 modelos de organización lo tienen en un inicio. Después tienen el TIL evolutivo, y tienen una serie de puntos de autogestión, estructura, que vamos a ir delineando, y que van, muchos de los comentarios están eh, como para que vean la aplicación de este concepto. Y bueno, esto quedó reducido a 33 páginas, de las cuales hay muchos gráficos. Yo no, como les dije, no voy a hacer preguntas. Tienen que tener el concepto de qué pasa desde la práctica naranja. En este caso vamos a ver qué es esa historia de la práctica naranja a la práctica TIL. Pero bueno, esto es lo que tienen en este. Como verán, tienen muchas páginas que son cuadros, donde no les voy a preguntar despidos qué es, cuál es, cómo es en el esquema de autogestión, en la práctica naranja y la práctica TIL. Pero la idea es que, o mejor dicho, lo importante es que tengan el concepto de lo que es el concepto de autogestión en el concepto TIL, que vamos a ver ahora. Ahora puede resultar medio un chino, pero bueno, vamos a ir desgranándolo entre esta clase y la clase que viene. Eh, Bien, entonces este apunte finaliza en la página 36, no 33, de ese sentido, donde hay una especie de resumen de lo que implica la autogestión, ¿no? Donde implica la plenitud, que son los 3 conceptos, y el propósito. La autogestión, la plenitud y el propósito son los 3 conceptos donde se sustentan las organizaciones TIL. Ahí está el tema importante. ¿M? Ahí está el tema importante. Y cómo es el aporte de las otras estados de conciencia a la organización. Por supuesto, poder decir de qué se trata cada uno de los estados de conciencia. Bueno, mm, esto es lo que le quería decir. Entonces tienen este resumen. Eh, una cosa importante, a esta altura de los acontecimientos, yo creo que no es necesario que se los diga, pero es absolutamente lícito que ustedes tomen el texto de un apunte, de esos que tienen para leer, y utilicen cualquier herramienta de inteligencia artificial para hacer resúmenes. Es decir, hoy
introducen un texto a la inteligencia artificial y le dicen, hacemos un resumen del siguiente texto y te hace un resumen. Claro, puede estar eh, dependiendo de la información que tenga sobre el tema, lo hará mejor o peor, pero bueno, digo, son elementos que hoy no puedo dejar de considerar que ustedes tienen al alcance para hacer o cuadros sinópticos o ese tipo de cosas que antes uno lo hacía a mano. Y bueno, la inteligencia artificial es un elemento que les puede ayudar. Bien, antes de comenzar, preguntas, algún tipo de preguntas que quieran hacer sobre lo que sea, pero bueno, sobre lo que acabo de decir, ¿alguna duda? Bueno, considero el silencio como que no hay dudas. eh, y vamos a empezar la clase de hoy. eh, Vamos a ver qué es esta historia de los estados de conciencia. ¿M? Bueno, yo voy a empezar a compartir. Bien, ahí estamos, ¿no? Estamos, evolución del mundo y las organizaciones. Nosotros hemos visto la evolución del mundo, hemos tenido una observación sobre la evolución del entorno. Anteriormente hemos visto cuestiones sobre el entorno, hemos visto el reportaje al autor, al autor del libro donde nos estamos basando, Reinventar las organizaciones, y vamos a comenzar esta evolución de estados de conciencia. ¿Por qué? Porque el autor sostiene su libro en una serie de evolución de estado de conciencia, los cuales fueron identificados con un color que nada tienen que ver, podría haber elegido cualquier otro tipo de color, nada tiene que ver con el estado de conciencia específicamente, ni quiere significar algo. De hecho, utilizó las organizaciones TEAL, es un color bastante particular, que no viene al caso hablar de ello, pero bueno, es importante considerar que nosotros hemos tenido como un paradigma muy fuerte la primera revolución industrial, donde se produce un shock muy fuerte en la humanidad. Consideramos las situaciones a partir de ahí. Muchos estudios sobre las organizaciones comienzan a partir de ahí. En la revolución industrial, si bien todavía no entramos en el concepto específicamente del libro, en la revolución industrial se produce un fenómeno social muy fuerte que es muy pocas veces considerado. Y el fenómeno social fuerte de la revolución industrial tiene que ver con la familia. No la familia desde un punto de vista religioso, respeto cualquier orientación religiosa que ustedes tengan, sino la constitución familiar, una observación sociológica, por decirlo de alguna manera, donde antes de la revolución industrial, la familia se autoabastecía, con lo cual, el grupo familiar estaba absolutamente absorbido a cuestiones que hacían a su sustento de su vida. Eh,
a partir de allí, la revolución industrial tuvo efectos donde separa y hace, por primera vez, se empieza a generar, por supuesto, con el paso del tiempo, pero se empieza a generar que las personas se desplacen hacia el trabajo, dejando y el grupo familiar empieza a separarse de esa cuestión de autosustento. Entonces, ese efecto de la revolución industrial fue muy importante en la humanidad y obviamente es innegable sus efectos sociales que fueron conformando la sociedad de hoy, ¿no? Eh, Situación que fue agravada por la Segunda Guerra Mundial, donde se produce luego de la Segunda Guerra Mundial un nuevo orden mundial y donde hasta estos días, eh, después de 80 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, eh, estuvimos bajo ese nuevo orden y a partir de ahora comienzan, no sé si a cuestionarse, pero sí a realizarse muchos movimientos en el mundo donde están comenzando a tener efectos sobre ese equilibrio, por decirlo de alguna manera, producido después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que el mundo está girando muy velozmente hacia un nuevo orden mundial. Eh, Fundamentalmente, ya lo hemos hablado en clases anteriores, fundamentalmente por una evolución de Oriente que al finalizar la guerra no existía. Eh, Principalmente eh, representada por países como China, India y también otros países que ahora escapan a mi memoria, pero bueno, que están ahí muy cercanos, no a China, sino a la región. En un principio fue Japón, hoy la economía de Japón fue altamente superada. Bueno, entonces esto es, eh, digamos, la idea de, de traerles este tema es de plantearle el mundo que se viene, el mundo que, está o que les va a tocar a ustedes vivir cuando sean líderes de algo. Entonces, cuando hablo de liderazgo, bueno, cuando tengan funciones de decisión, cualquiera sea el nivel, ¿no? Entonces, Lelo, si ustedes recuerdan el reportaje, él decía que una de las cuestiones, analizando las organizaciones, que no encontraba en ninguno de los niveles jerárquicos de las organizaciones personas que estuvieran desarrollando sus trabajos a gusto. Y entonces decía Lelo si es posible que nuestra visión del mundo actual del mundo limite la forma que pensamos las organizaciones. Y eso, eh, desde mi punto de vista, no cabe duda que es así, que obviamente nuestro estado de conciencia del mundo eh, afecta directamente en nuestros pensamientos y donde nos resulta bastante difícil pensar las organizaciones fuera del formato que estamos pensando o que está establecido ya en las organizaciones. Entonces, ahí comienza el autor con esa visión y comienza a desarrollar de esa manera eh, un análisis de los estados de conciencia. Entonces, eh, lo que dice es que necesitamos acceder a un nuevo estado de conciencia
a una nueva visión del mundo para reinventar las organizaciones humanas. Y lo que está diciendo el autor es que nuestra manera de ver las organizaciones responde a un estado de conciencia social, no a un estado de conciencia individual. Siempre los estados de conciencia social son los que, en definitiva, eh, preparan el terreno para una evolución, para un cambio, y muchas veces grandes ideas, brillantes ideas, no pudieron ser implementadas en un momento porque el estado de conciencia general no lo admitía. Y quizás nos esté pasando algo parecido a estas alturas y donde comienzan a tener influencia otros estados de conciencia que empiezan a evolucionar y que pueden hacernos cambiar como especie, ¿no? Entonces, el primer estado de conciencia que vamos a ver es el paradigma infrarrojo. Este paradigma lo vamos a ver, estamos hablando de hace 100.000 años, es un paradigma que digamos, es cuando recién la humanidad se empezaba a asentar en el mundo y donde prácticamente no existía una visión individual, es decir, no existía el individuo, sino que eran las personas, no llegaban a percibirse a sí mismas, sino que se percibían en grupo y donde fundamentalmente eran cazadores, éramos cazadores recolectores los seres humanos. No es como para darle más eh, una visión más amplia sobre este tema, pero bueno, estamos en este paradigma. Después evolucionamos a otro paradigma magenta, donde el autor lo llama mágico, el paradigma magenta, de hace aproximadamente unos 15.000 años, donde comenzamos, comenzamos a diferenciarnos de los demás, comenzamos a tener una individualidad como seres humanos y generalmente las situaciones que se producían en el contexto o el universo eran asignadas o sí, asignadas a factores mágicos. Por ejemplo, las lluvias, las tormentas, el sol, etcétera. Por eso se lo llama mágico y las tribus, inclusive, había rituales y ese tipo de cosas que provocaban este tipo de estado de conciencia en la humanidad. Esto es un análisis retrospectivo, digamos, obviamente, de la situación mundial, la situación de la humanidad, hasta que el autor comienza ya directamente con 4 estadios que son los que fundamentalmente nos vamos a abocar más el TIL, porque todavía no hemos llegado a ese estado de conciencia TIL y vamos a ver por qué. Entonces el autor lo que hace es dividir esa evolución de los estados de conciencia en 4 colores, como lo ven, rojo, ámbar, naranja y verde. Entonces,
el primer estado de conciencia que trae el autor es el estado de conciencia que lo llama rojo. El estado de conciencia rojo tiene su origen en las comunidades primitivas y se basa en la existencia de un líder poderoso. Después vamos a ver las organizaciones. Pero acá ya empieza con un concepto de liderazgo, con un concepto de poder, y donde la autoridad se ejerce a través del miedo. Lo importante de los estados de conciencia es que en alguna determinada época predominaban, pero no significa que la evolución hacia un estado de conciencia, en este caso, eh, de este estado de conciencia a este estado de conciencia, haga desaparecer el estado de conciencia anterior. Esto es importante que lo tengan en cuenta, que la evolución hacia un estado de conciencia no implica que el otro deje de existir, sino que empiezan a convivir. En realidad lo que habla el autor es que predomina eh, un determinado estado de conciencia. Entonces, si vos vas al estado de conciencia ámbar, habla que la jerarquía no se define por el poder, sino por el estatus. Y acá no te metas en la cabeza una cuestión de clases económicas, sino que el estatus, fundamentalmente, este periodo está marcado por la evolución de las religiones, fundamentalmente por la evolución de la Iglesia Católica, pero no lo hablo por la religión en sí, sino por la evolución como institución. La Iglesia Católica en la historia de la humanidad tuvo una importancia porque actuó como un operador político en la historia de la humanidad. Entonces, comienza, es protagonista de un estado de conciencia, el estado de conciencia ámbar, donde aparece, comienza a aparecer la perspectiva, bueno, lo taché, de largo plazo, y comienza a diferenciarse cuestiones como procesos y ese tipo de cosas. Después de esa evolución ámbar viene la naranja. Evolución naranja que está fundamentalmente establecida por la meritocracia. Este estado de conciencia es el que directamente nos está afectando en el mundo actual. Esas son nuestras organizaciones hoy y nuestra sociedad basada en la meritocracia, desbanca el estatus y tiene que ver con una innovación sistémica, con una responsabilidad compartida entre los miembros de una organización, etcétera. Esta es la era de la evolución de la organización. Esta es la era naranja, donde existe la función de liderazgo, ya no está basada por el miedo, no está basada por el miedo en algunos casos, eh, pero ahora vamos a ver los conceptos organizacionales que se desprenden. Y por último, esta visión, este paradigma verde, insisto, no confundan con ecología, porque no tiene nada que ver con la ecología. Empieza a buscar el bienestar de todas partes, de todas las partes, comienza la visión de los stakeholders o, le digo esto en inglés porque lo van a encontrar por mil lados a eso, si no, es el grupo de interesados, comienza ese interés. Cuando vimos el triple impacto, en cierta manera,
comienza a una tendencia a este tipo de organizaciones que parten de un concepto de empezar a empoderar, en inglés empowerment, lo vas a encontrar en mucha bibliografía, empoderar a las personas. Y eso está vinculado a la creación de equipos de trabajo, no autónomos, pero sí buscando una cierta autonomía de los equipos de trabajo, empoderando a las personas para que puedan tomar decisiones que antes eran establecidas o reservadas exclusivamente para determinados puntos de la organización, fundamentalmente bajo este concepto naranja. Obviamente que hay muchas organizaciones que están trabajando en este estado de conciencia, eh, pero hoy estamos en una etapa de transición de la humanidad muy profunda, estamos en el medio, donde obviamente estamos dando vuelta por aquí y en ciertos casos encontramos liderazgos que van apareciendo en el mundo, con ciertas características rojas y con ciertas características ámbar. Y ahora te voy a explicar, vamos a explicar por qué. Porque el ámbar lo que hace es que afecta el proceso decisorio. Pero vamos a analizar ahora el concepto de las organizaciones en cada uno de estos evolución de estado de conciencia. Entonces, tenemos las organizaciones rojas. Yo les había dicho que las organizaciones rojas, el ejercicio de poder está constantemente eh, presente para mantener alineadas las tropas. Eh, el aglutinante es el miedo. Quien ejerce el poder, en cierta manera, es el más fuerte. En los comienzos de este estado de conciencia, perdón, voy a tomar un poquito de agua. En los comienzos de este estado de conciencia, era el mejor guerrero, la mejor guerrera, por decirlo de alguna manera, y hoy los ejemplos actuales que tenemos son la mafia, pandillas callejeras o tribus urbanas. Vas a encontrar ciertas características en organizaciones donde hay un liderazgo, si no digo por miedo al golpe o en cierta manera se ejerce un liderazgo con cierta violencia psicológica sobre la gente. Quizás alguno de ustedes haya tenido alguna experiencia laboral al respecto, donde el liderazgo se ejerce muy fuertemente y tiene ciertas características rojas. No quiere decir que este liderazgo haya desaparecido. Afortunadamente sí ha disminuido o está concentrado en, eh, en un sector de la sociedad que, por supuesto, sigue actuando. De hecho, este Estado, este ejemplo de las mafias, hacen que seguramente quienes lideran este tipo de organizaciones rojas se ocultan detrás de otro estado de conciencia, quizás naranja. Y vamos a ver, no cómo se produce eso. Digo que con esto te quiero decir, no es que te quiera confundir, sino lo que te quiero llevar es que cómo puede hoy, en el mundo de hoy, convivir todavía estados de conciencia de organizaciones rojas. Ninguno de nosotros puede llegar a negar
la influencia de, el narcotráfico en el mundo. Una influencia no solamente por la violencia que pueden ejercer lamentablemente en nuestro país tenemos ciudades con, porque podemos dar ejemplos de esto y muchos otros países también, más allá de la violencia específica, estas organizaciones rojas tienen una gran influencia financiera y donde eh, muchos países, aunque parezca mentira, muchos países basan su financiamiento en el financiamiento de este tipo de organizaciones. Ese es otro cantar, pero por lo menos para que sepan que no es que estas organizaciones rojas han desaparecido y ya hemos dejado detrás ese estado de conciencia. Eh, ¿Qué trajo este estado de conciencia? Este trajo de conciencia trajo dos conceptos fundamentales, y esto es importante que lo sepas. Es el concepto de la división del trabajo y la autoridad de mando. Esto es lo que empezó, en las organizaciones rojas se empezó a dividir el trabajo, vos haces esto, vos haces lo otro, vos haces lo otro, y había una autoridad de mando. Si querés hacerlo un poquitito más técnico, acá esta autoridad de mando fundamentalmente operaba sobre la base de la supervisión directa. Famosa pregunta del primer parcial, la supervisión directa es el mecanismo de coordinación fundamental de estas organizaciones rojas, donde hay una persona que manda y todo el resto obedece, ¿no? Todo el resto, está el resto de la organización colgada de este fuerte liderazgo. Eh, la metáfora guía una manada de lobos no tiene importancia, realmente no tiene importancia memorizar eso, ni muchísimo menos. Pero acá está el tema. ¿M? Acá está el tema y cómo se ejerce el poder y el ejercicio del poder que lo vamos a seguir viendo. Bien, ¿vamos bien? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Están entendiendo? Díganme algo, ¿sí? Perfecto, salió un dedito por ahí. Bueno, bárbaro. Ahora empezamos con otro estado de conciencia. Otro estado de conciencia que es las organizaciones. Acá hablamos de organizaciones ámbar, pero es un estado de conciencia ámbar donde los ejemplos que se utilizan de las organizaciones ámbar eh, son la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la mayoría de las instituciones de gobierno, los sistemas de educación pública, pero fundamentalmente en estos dos tipos de organizaciones, donde no es importante el líder o la líder por lo que es, sino por sus vestiduras. Eh, Nosotros hemos tenido un ejemplo en la Iglesia Católica hace muy poco, donde, bueno, la Iglesia Católica, el reemplazo del poder máximo de la institución, la Iglesia, se hace mediante el fallecimiento del líder. Luego del fallecimiento del líder se produce la elección del nuevo líder. Entonces, a partir de este momento, este nuevo líder que asume hasta un nombre de fantasía, fíjense, no un nombre de fantasía, yo lo digo con todo respeto, soy muy bruto para el tema de las religiones, pero lo hago con todo respeto, elige un nombre. ¿Y por qué digo, traigo que elige un nombre? Porque queda
hasta el nombre tiene una cierta representación, para la persona que lo elige, para la persona que asume el poder. No me puedo acordar el apellido, me acuerdo que se llama Robert, porque se llama igual que yo, pero no me puedo acordar el apellido del Papa. Pero bueno, no es importante ahora. Entonces, es importante la investidura y no la persona que lo ejerce. Es importante el hecho de que sea papa, es importante que sea teniente general para manejar las Fuerzas Armadas. Esos son los ejemplos actuales. Entonces, ¿cuáles son los avances que trajo en las organizaciones? Son las jerarquías estables y escalables. Si habrás escuchado en otros casos el escalafón. El escalafón es una. eh, el escalafón es. Vos vas subiendo. eh, si vos tenés una conducta dentro de lo que la organización te pide, vas ascendiendo en las organizaciones después de determinados años. Entonces, sos subteniente, en el caso del ejército, teniente, teniente primero, y así empezás, y ya me olvidé los rangos. Pero bueno, eh, trae entonces las jerarquías y trae los procesos, pero este tema del proceso es porque comienza una perspectiva de largo plazo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Acá comienza a escribirse y a generar una memoria en el sentido donde, ¿qué empieza a evolucionar aquí? Los cultivos. Empiezan a evolucionar los cultivos, empiezan a evolucionar fundamentalmente el cultivo. Eh, es un fenómeno que afecta directamente a la cultura de la humanidad muy fuertemente. eh, la siembra y las cosechas empiezan, la agricultura comienza a tener un poder muy fuerte en los seres humanos de aquel tiempo, y entonces la única manera de, con esa visión de largo plazo y para que las generaciones siguientes sigan haciendo las cosas como deben hacerse para cultivar, eh, se generaron los procesos que no son más que secuencias de cómo se deben hacer las cosas. Por eso, las organizaciones ámbar trajeron las funciones formales, fundamentalmente las jerarquías estables y escalables, y los procesos. Y ya acá tenés otro punto importante. Léete un poquito más sobre qué implica el concepto ámbar, porque el concepto ámbar, a través, y después lo vamos a ver en el tema de decisiones, trae cuestiones, y al igual que el rojo, trae algunas cuestiones que te la voy a ir diciendo al final de la clase de hoy. Bien, entonces seguimos ya con el concepto ámbar y ya vamos a llegar al eh, estado de conciencia que nos rige muy fuertemente hoy, que es el estado de conciencia naranja. El estado de conciencia naranja, la meta es vencer a la competencia, conseguir beneficios y crecimiento, la innovación es la clave. Entonces, lo que aporta este estado de conciencia son tres aspectos fundamentales: la innovación, la responsabilidad y la meritocracia. Fíjate vos cómo acá entra también concepto de Misber, la organización vista como una máquina. El concepto maquinal, el concepto de la organización típica, piramidal, este es el concepto de la organización naranja. Bueno, se rompió la pirámide un poquito, pero bueno, esto es el concepto
de la organización naranja. Los ejemplos son las empresas, acá dice empresas multinacionales, pero las empresas en general. Y bueno, existe, este es un estado de conciencia muy fuertemente arraigado hoy en la humanidad, muy fuertemente arraigado hoy en la humanidad, y sobre todo el tema de la meritocracia, donde está en cierta parte del capitalismo, y esto es un tema que estoy diciéndolo, y no porque crea o porque no sea capitalista, pero no importa lo que yo sea, o lo que pasa es que hoy estamos, eh, en la humanidad existe muy poca espacio para el disenso, o si vos cuestionás o haces una observación sobre el estado o sobre el sistema actual, parece que lo querés destruir. Bueno, lamento los que piensan así, pero el tema de la meritocracia, una de las cuestiones negativas que trae es que si vos no sos rico es porque sos un salame, más o menos, para decirlo en términos que se puedan decir en este entorno. Entonces, es uno de los conceptos que trae la meritocracia, y es uno de los efectos que también trae en la sociedad hoy, y que estamos teniendo efectos que no son todos positivos sobre esta situación. Entonces, lo que se produce, lo que se produce es una evolución, y se está produciendo en este momento una evolución hacia las organizaciones verdes. Te insisto, no tiene nada que ver con la ecología, nada que ver con la ecología. Entonces, las organizaciones verdes, dentro de la clásica estructura piramidal, se enfoca a la cultura. Fíjate que hoy hay muchas organizaciones están enfocándose a la cultura, al empoderamiento, que es lo que estuvimos hablando, es decir, a delegar en la gente cierto poder de toma de decisiones, como una motivación extraordinaria. Es decir, las personas necesitan, comienzan a necesitar un poco más o bastante más de lo que le brindan las organizaciones naranjas, de, digamos, de la motivación fundamentalmente dada por el dinero. Entonces, comienzan, los ejemplos actuales son las organizaciones impulsadas por la cultura organizacional como estrategia. Hay mucha bibliografía sobre este tema de organizaciones impulsadas por la estrategia. Brown es, eh, es un, es un autor que habla fundamentalmente de la cultura como estrategia en las empresas. Los avances que trae, los avances que trae, como ya lo habíamos anticipado, es el empowerment o el empoderamiento, la cultura impulsada por los valores y el modelo de los grupos de interés o los stakeholders. En este tipo de organizaciones, la metáfora, utilizada es la familia. Eh, Esto es, digamos, un sobrevuelo muy rápido sobre lo que significa esta evolución de los estados de conciencia que, eh, no nos olvidemos, comienza desde hace mucho tiempo. Entonces, acá el autor Lelo hace un tema muy interesante de observar, que es cómo comienzan a acortarse los tiempos de evolución y cómo los estados de conciencia cada vez duran menos, cada vez duran menos y menos y menos. Y el estado de conciencia verde ya está dando lugar al estado de conciencia TIL, que todavía no hablamos del estado de conciencia TIL.
Y el estado de conciencia ámbar duró mucho menos tiempo que el estado de conciencia rojo. Y esto es bastante lógico en un mundo hiperconectado, ¿no? Donde esta línea tan vertical de la evolución, bueno, me hice una línea, la línea vertical esta que está mostrando acá, casi que empieza a solapar los distintos estados de conciencia. Esto es una visión personal, ¿no? Donde los estados de conciencia eh, duran tan poco que prácticamente uno es la evolución del otro y comienzan a evolucionar muchísimo más rápido que cómo evolucionaron los estados de conciencia fundamentalmente, los tres primeros. El naranja hace un siglo que está funcionando, pero fue tan poderoso, que marcó la era moderna y hemos llegado hasta estos días con un concepto naranja y somos muy concepto naranja. Es más, en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, no solamente de la UBA, de todas las universidades, están sostenidas en este concepto. Te enseñan a dirigir organizaciones, perdón, te enseñan a dirigir organizaciones y a estudiar organizaciones bajo este concepto naranja. Tan fuerte es. Pero ya hay organizaciones, ojo, que hay organizaciones acá en Argentina, que están empezando a tener este, a aplicar estas avances que va presentando las organizaciones verdes. eh, las organizaciones verdes. Bien, vamos a ver ahora entonces la evolución hacia el modelo TIL. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que Lelo incorpora, acá en vez de ser cuatro, como podrás ver, incorpora el concepto TIL, que el concepto TIL, como ya te había anticipado, incorpora el concepto de autogestión, el concepto de autogestión. Y esto viene de un libro, pero vos sabés que yo me iba a traer el libro y me olvidé, lo tengo en la biblioteca y me olvidé traerlo. Es la Holacracia, con H, que fue escrito ya hace unos años, y vamos a utilizar la tecnología para eso. No tengo el libro, pero tengo la manera de hacérselos ver al libro, en el que se basa, no es que se base, pero en cierta manera el autor eh, trabaja sobre este libro. ¿Lo están viendo ahí al concepto de holacracia? ¿Al libro? ¿Lo ven? ¿Hola? Sí, sí, se ve. Bárbaro. Entonces, Y- acá lo que está viendo, el autor es Robertson, Brian Robertson, quien fue un empresario que empezó a trabajar con un sistema de organización distinto y que empezó a través de un libro muy chiquitito y que empezó a trabajar con la generación de equipos. Por eso es que hemos visto
eh, a lo largo de la materia, hemos visto cómo crear equipos de trabajo justamente por este concepto de los equipos autodirigidos, que tanto está surgiendo en el mundo hoy, y este concepto de empoderamiento y este concepto de de equipos autodirigidos. Bien, volvemos a donde estábamos. Entonces estábamos aquí, en donde comienza a verse la autogestión y la eficiencia. Es decir, acá no, este concepto, este propósito evolutivo que también está involucrado en esto de la autogestión, un propósito evolutivo, un propósito de estar bien, es un estado de conciencia que un estado de conciencia que tiene una mayor profundidad de cambio que este estado de conciencia verde. El estado de conciencia verde parte en cierta manera del naranja. El concepto TIL rompe con el concepto naranja, rompe con el concepto naranja. Entonces, vamos a encontrar en estos conceptos, en el rojo, que el poder ejerce mediante la violencia; en el ámbar, el factor para escalar es la antigüedad; en el naranja, se llega a la cima por méritos; el verde se centra en el bienestar de los empleados; y en el TIL se mezcla el bienestar del trabajador con la autogestión, fundamentalmente con la autogestión y la plenitud. Entonces, vas a encontrar, si profundizás en este estudio, un gráfico de esta manera. Bueno, este gráfico, si vos lo estás viendo, parece chino, pero se supone que acá tenemos la organización roja, esto es la ámbar, la naranja, la verde y la TIL. Y acá está escrito en inglés, pero está acá, están puestos las traducciones, donde el poder, el miedo y el caos predomina en las organizaciones rojas, predomina el autoritarismo y la división de tareas. En las organizaciones ámbar predomina la jerarquía, la estabilidad porque creces por antigüedad, y el control, visión de largo plazo, procesos y alta formalización, casi burocrática, alta formalización. Imagínate las instituciones que hablamos. Imaginamos de los estados, no los gobiernos, los estados, las organizaciones públicas, hablamos de la iglesia, hablamos de las Fuerzas Armadas. Por eso hay una alta formalización. Espero que a esta altura no sea necesario explicar lo que es la formalización del comportamiento. Pero bien, con esto entramos a las organizaciones naranjas, donde la competencia, la rentabilidad y los objetivos son los que lo mueven; la innovación, la responsabilidad y la meritocracia. Después entramos a las organizaciones verdes, donde empezamos a ver el concepto de los stakeholders o el grupo de interesados, la satisfacción del cliente. Acá están los grupos de interesados, eh, el valor compartido, el compromiso, la cultura como estrategia, el empoderamiento de las personas. Y entonces, ya la organización STIL entran en un estadio totalmente distinto, y donde comienzan a hablar de plenitud, autogestión y propósito evolutivo. Ojo con esto. ¿Mm? Ojo con esto, porque eh, digo, para que no haya sorpresas. ¿Mm? Esto en las organizaciones STIL: plenitud, autogestión y propósito evolutivo. Entonces son una organización fuerte, propósitos superadores y decisiones, descentralizadas.
Eso es lo que caracteriza a las organizaciones TIL. En la práctica, en la práctica, no vas a encontrar seguramente nada tan puro como las descripciones que acabamos de dar. Acordate que estos son estados de conciencia que van evolucionando y que, bueno, en determinadas circunstancias eh, podés tender hacia la plenitud, hacia autogestión, hacia el propósito evolutivo, pero de alguna manera pueden estar involucradas por factores verdes o puede estar involucrado también por factores naranjas. El ámbar podría estar involucrado el factor ámbar porque el factor ámbar entra a jugar cuestiones que vamos a ver ahora que con lo que vamos a terminar la clase de hoy. Entonces, acá tenés el resumen de qué trae cada uno: división de trabajo, autoridad de mando, jerarquía formal y procesos, innovación, responsabilidad y meritocracia, empoderamiento, cultura y valores, grupo de interés, propósito evolutivo, autogestión y plenitud. En estos casos vas a tener que saber qué es cada uno de ellos, ¿no? Porque si no te estudias esto y ya está, la respuesta no es, decime, no se va a basar en que digas propósito evolutivo, autogestión y plenitud y ya está. O sea, digo para que quede claro. Entonces, tanto se habla del estado de conciencia y tanto se habla de la diferenciación de esta organización TIL, que se habla de conciencia de primer orden, que estarían las 4 organizaciones que vimos al principio, y conciencia de segundo orden a las organizaciones TIL. Conforme a la evolución que está teniendo el mundo, esperemos que los estadios de conciencia sigan evolucionando. Estamos teniendo situaciones en el mundo que parecería que grupos o liderazgos, mejor dicho, más que grupos, y fundamentalmente partes de las sociedades en el mundo estarían tirando hacia estadios o de evolutivos o de estados de conciencia anteriores. Hay cierta situación, los dejo al análisis de ustedes, por supuesto que yo tengo mi opinión formada, pero no es la idea, pero hay algunas reacciones que tienden a volver a estados de conciencia anteriores. Y ahora ya estamos viendo eh, el TIL evolutivo y las tomas de decisiones. Entonces, en el estado de conciencia rojo, una buena decisión es, oh, amigo, en el estado de conciencia evolutivo, una buena decisión es aquello que me da lo que yo quiero. Dame eso, te pego. En el estado de conciencia ámbar, decidimos en función de las normas sociales. Es decir, que las decisiones están más allá de nosotros y tiene que ver con nuestra religión, nuestra clase social. Entonces, aquí lo que empieza a surgir es el concepto de nosotros y ellos. En un momento, el momento de la historia de la humanidad, y hoy en algunos casos sigue existiendo, la persecución por ideologías religiosas. Bueno, se han hecho atrocidades en nombre de las religiones, atrocidades y genocidios tremendos en función de eso. Con lo cual,
y estoy hablando también de historia de hace muchos años, ¿no? De la Edad Media y ese tipo de cosas. Pero el tema es el nosotros y ellos, y vos encontrás ciertas características en las sociedades y sobre todo en las democracias actuales de lo que se habla de la brecha y hay como un concepto de nosotros y ellos, ¿no? Y eso es un poco lo que te quería decir, que hay como un estado de conciencia que comienza a surgir, que ya lleva unas décadas, pero que comienza a surgir de nosotros y ellos. En este caso no es religioso, pero actúa como tal. Actúa como que las personas se han convertido en fundamentalistas de lo que piensan, con lo cual ese fundamentalismo hace que se comporten en cierta manera como este estado de conciencia y donde dice, yo me rijo por todo lo que pensamos igual en esta situación, con lo cual eh, vos estás equivocado. Punto. Bien, en el estado naranja, en las organizaciones naranjas y en los estadios naranjas, el criterio para tomar decisiones son la efectividad y el éxito, fundamentalmente. Y acá entramos a la evolución más importante, que en la toma de decisiones los criterios evolutivos los criterios de decisión están relacionados con la pertenencia y la armonía. Acordate que el concepto acá es utilizado, el concepto rector es la familia, el nombre de la familia. Y en el concepto TIL entra un concepto mucho más profundo. Es, primero, estamos hablando de toma de decisiones. ¿Se siente bien esta decisión? ¿Estoy siendo fiel a mí misma, a mí mismo? ¿Esto está alineado con quién siento que estoy? Acá vendría a ser, que estoy llamado a ser. ¿Sirvo al mundo? Algunos de los conceptos que comienza que la organización TIL trae. Por lo que estamos viendo, son conceptos sumamente fuertes, sumamente cambiantes en lo que implica el estado de conciencia naranja fundamentalmente, y donde seguramente muchos de ustedes estarán diciendo, esto acá ni soñar, pero algunas organizaciones están trabajando en este aspecto y en el mundo también hay organizaciones que están trabajando en este aspecto. ¿Cuándo? En algunas sociedades, fundamentalmente hay muchas. Fíjense que nosotros hemos visto la nota del autor del ELO que estaba en España, fundamentalmente en el País Vasco, para ver un ejemplo de una organización que estaba aplicando el concepto TIL y después dio el ejemplo de los Países Bajos, antiguamente Holanda, llamada antiguamente Holanda, donde también existen varias empresas, varias empresas. Si vos empezás a buscar en inteligencia artificial, vas a encontrar muchísimos ejemplos y vas a encontrar ejemplos en el texto que vos tenés para leer. No te voy a preguntar de los ejemplos. Tenemos bastante para preguntar, digamos que he pegado un panorama. No te dije todo lo que va a ir, por lo cual no te bases en lo que yo dije en esta clase, porque te va a ir mal. ¿Está? Eh, Sí, te voy a ir preguntando de los puntos donde yo estuve dando vueltas, pero te voy a preguntar del texto. ¿M? Digo, para que ya hemos pasado el primer parcial, nos hemos conocido, hemos tenido la posibilidad de revisiones y ese tipo de cosas. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Eh, no sé si quieren hacer algún tipo de preguntas de lo que sea, del parcial,
las fechas pasan rápido, ya la semana que viene es junio, ya estamos en las puertas de la finalización del cuatrimestre, porque bueno, nos queda ver un solo tema, que ¿cuál es el tema que nos queda ver? Me olvidé. Perdón, pero Puede la ser visión del mundo no la vimos. No, nos queda ver un tema, innovación y cambio, exactamente, innovación y cambio. Pero bueno, es un tema sencillo, innovación y cambio, que eso lo estamos viendo a través de el libro de Da. Pero bueno, es el concepto de innovación y cambio. Así que, bueno, la clase, yo doy por terminado la clase de hoy, pero quedo a disposición de cualquier tipo de pregunta que tengan. Eh, el parcial va a ser idéntico. Todos los parciales, todos los exámenes de aquí hasta el final de cuatrimestre, a quien lamentablemente le toque rendir hasta el examen final o un recuperatorio, van a ser 4 preguntas. Y va a ser de las mismas características. Obviamente pueden recuperar un solo parcial. Digo esto porque algunas personas son nuevitas en la universidad, pueden recuperar un solo parcial. eh, para eso, si tienen aprobado el primero, pueden no venir al segundo, no necesito ningún tipo de justificativo, pueden no presentarse y van directamente al recuperatorio del segundo parcial. Pueden no venir más y si tienen aprobado el primer parcial, les queda ausente. ¿Se puede recuperar y promocionar? Sí, depende de cómo vengas de notas. Se puede, si el promedio... A ver, yo no voy a llevar al final a una persona que está ahí. No lo voy a llevar al final. Desde ya les digo, no, no los voy a llevar al final, inclusive con el segundo parcial. Por eso si pueden hacer un buen segundo parcial, por ahí aquellas personas que anduvieron más o menos en el primero o no tuvieron una gran calificación, bueno, por ahí arriman y bueno, no, no vamos a hacer por eso, por medio punto, por un punto, hacer un rendir un examen final y ese tipo de cosas. Esto es lo que obliga este concepto del final, obliga a subir las notas innecesariamente. Pero bueno, y si no, en el último de los casos, si hay una diferencia un poco importante, se presentan al final y lo hacemos oral muy simple. Bueno, se está grabando, así que, eh, bueno, así son las condiciones. Eh, Espero que les haya quedado claro cómo viene la mano del segundo parcial. Tenemos tiempo para seguirlo hablando. Nos vemos el lunes 2 de junio, ¿no? 2 de junio. Y que tengan un excelente fin de semana. Abríguense que está fresco y nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, hasta Chao, luego, chao. buen fin de... Chao, Chao, profe, chao. gracias. Igualmente, gracias. Chao. Chao, profe, buen fin de. Gracias, igualmente.